Muy buenas. En este nuevo vídeo vamos a ver el teorema de Norton, pero ahora en corriente alterna. Igual que vimos el teorema de Norton en corriente continua, ahora lo vamos a ver para corriente alterna. Igual que hemos visto también el teorema de Thevenin en alterna, esto es muy similar al que vimos en corriente continua. Lo único que ahora vamos a trabajar, pues en lugar de con resistencias, vamos a trabajar con impedancias, ¿vale? Como digo, ya sean resistivas, capacitivas o inductivas. Podemos trabajar con circuitos RC, RL, RLC, ¿vale? Dependiendo. Como sabéis, ahora vamos a trabajar en forma polar, que es un poco más complicado los cálculos, pero bueno, lo vamos a ver despacio. Bien, si tenemos una red de un circuito, ¿vale? Red circuito, conectada a una impedancia de carga, ¿vale? Una impedancia de carga. Bien, este circuito tiene fuentes alternas, ¿vale? Fuentes de corriente, de tensión alternas, ¿vale? Aquí tenemos una impedancia de carga que la vamos a llamar Z. Y aquí es donde tendremos nuestra incógnita, ya sea una corriente, o sea, el voltaje que tenemos que calcular, ¿vale? Lo que sea. Bien, el objetivo es convertir esto a un circuito equivalente de Norton, ¿vale? ¿Cómo es el circuito equivalente de Norton? Si recordáis, es una fuente de corriente, que ahora será de corriente alterna, ¿vale? Ya no será como las anteriores, es decir, esta fuente de corriente estará dada en forma polar o en forma compleja, o a través de una función seno-coseno, ¿vale? Que podemos convertir a forma polar, ¿vale? Entonces, habrá una fuente de corriente en paralelo con una impedancia, ¿vale? Que la llamaremos una impedancia equivalente o impedancia de Norton, impedancia de Thevenin, como la queréis llamar, y en paralelo con la impedancia de carga, que es la que vamos a calcular. Y aquí tendremos nuestras incógnitas, ¿vale? Ya sea la corriente, ya sea el voltaje. Bien, a esto le llamaremos corriente de Norton, ¿vale? A esa corriente. Y a esta le llamaremos, yo la suelo llamar impedancia equivalente de Thevenin, porque es igual que se calcula igual que la de Thevenin. En algunos sitios la encontraréis como impedancia equivalente o en otros sitios la encontraréis como impedancia de Norton. ¿Vale? Impedancia de Norton y impedancia de Thevenin es exactamente lo mismo, porque se calcula igual. Como veis, lo primero que tenemos que calcular precisamente es esa ZTH, ¿vale? Esa impedancia de Thevenin, que como vimos en el vídeo anterior, en el vídeo del teorema de Thevenin, se calcula a través de dibujar como una red muerta todo el circuito, red muerta. Es decir, ¿cómo es la red muerta? Fuentes de tensión, hacemos cortocircuito. Esto es igual, ¿vale? Cortocircuito. Fuente de corriente, hacemos circuito abierto. Abrimos el circuito. Y la impedancia de carga, hacemos también circuito abierto. ¿Vale? Una vez que tenemos ese circuito, desde aquí, desde esta impedancia de carga, calcular la impedancia de Thevenin. ¿Vale? Es igual de sencillo. Bien, en este ejercicio nos piden obtener el circuito equivalente de Norton en los terminales A y B, teniendo en cuenta que la corriente I sub 0 es 4 coseno de 200t más 30 grados, es decir, estos son los terminales, ¿vale?, donde nos piden, y la corriente está en forma senoidal. Bien, lo primero, como podéis ver, es que este circuito es un circuito con una inductancia, o sea, una bobina, una resistencia, un condensador, ¿vale?, que están en forma de, bueno, tenemos la inductancia, tenemos la resistencia y tenemos la capacidad del condensador. Lo que queremos son las impedancias, ¿vale?, porque tenemos que convertirlo todo en impedancias, todo este circuito, y además la corriente la tenemos que poner en forma polar, porque la tenemos en forma senoidal, ¿vale? Entonces eso es lo primero que vamos a hacer, convertir este circuito a un circuito de corriente alterna visto todo con impedancias, ¿vale? Es decir, está en forma en el dominio del tiempo y lo vamos a pasar al dominio de la frecuencia, como ya vimos, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, pues eso, vamos a convertir el circuito. Bien, el circuito tendrá su fuente de corriente por aquí, que como veis, bueno, en paralelo con una impedancia, ¿vale?, inductiva, de nuevo en paralelo con una impedancia resistiva, y ahí tendremos en serie luego la otra impedancia capacitiva,
Aquí tenemos los terminales A y el terminal B. Aquí lo marcamos. A y B. Vamos a ver ahora los valores. Primero con la fuente de corriente, si os fijáis, está en forma senoidal. Lo que tenemos que hacer es convertirla a forma polar, ¿vale? Para ello vemos aquí la amplitud, tenemos la fase, pues es sencillo, ¿no? Convertir la forma polar es simplemente 4, 30 grados amperios. Bien, y ahora vamos a convertir la bobina ZL, que será J omega L, ¿vale? Omega es la velocidad angular, que como veis aquí arriba la velocidad angular como es 200, como tiene todo el rato la misma fase, bueno, pues J por 200 y por los 10, y por 10 que es la inductancia, por los 10 henrios. Esto nos da un total de J2 kiloohmios. Bien, aquí lo tenemos. Ahora vamos a ver, aquí tenemos la de 2 kiloohmios, que es la impedancia resistiva, y ahora vamos a ver la impedancia capacitiva, que es 1 partido J omega C. Sabemos 1 partido J omega, que es 200, ¿vale? Y por la capacidad, que son 5 microfaradios, o sea, 5 por 10 a la menos 6 faradios. Esto nos da un total, si lo calculáis, de menos J1 kiloohmios. Lo vamos a poner por aquí. Bien, ya lo tenemos. ¿Cuál es el siguiente paso? Lo que tenemos que conseguir es hacer un circuito equivalente de Norton, que, si recordáis, un circuito equivalente de Norton es una fuente de corriente en paralelo con una impedancia. Aquí tenemos la fuente de corriente, ¿vale? Y aquí tenemos la impedancia equivalente. Y aquí tendremos, bueno, la impedancia de carga, no, bueno, no es impedancia, serán los terminales porque no hay impedancia, ¿vale? Simplemente los terminales A y B. Aquí ponemos el terminal A y el terminal B. Bien, a esta fuente de corriente le llamaremos la corriente de Norton y a la impedancia le llamamos impedancia de Thevenin. Bien, entonces en primer lugar vamos a calcular la impedancia de Thevenin, que como recordáis, simplemente hay que dibujar el circuito como una red muerta, ¿vale? Sin fuentes, es decir, la fuente es abierta. Fuente de corriente, la abrimos, ¿vale? Ahora ponemos la impedancia inductiva, que la tenemos ahí, la impedancia resistiva, que la tenemos aquí, y la impedancia capacitiva. Aquí tenemos los terminales A y B, que será de donde veamos la impedancia equivalente de Thevenin, la veremos desde ahí. Y aquí, bueno, J2 kiloohmios, 2 kiloohmios y menos J1 kiloohmios. Vale. Vamos a separar esto porque, bueno, estas dos se nos van, ¿vale? Estas dos ramas, porque eso ya, ahí no hay nada, no circula corriente, y aquí tenemos dos en paralelo, ¿no? Que luego estarán en serie con esta última. Entonces vamos a resolver eso. Vamos a ver, lo voy a poner por aquí, a ver que separemos esto. Vale. Bien, entonces resolvemos ese paralelo, que como vemos estará ahí en una impedancia en serie con esa de menos J1, y aquí tenemos A y B y la impedancia de Thevenin equivalente, ¿no? Recordemos, ¿cómo se resuelve un paralelo de dos impedancias? Pues es el producto de las dos impedancias dividido entre la suma de las dos impedancias, lo recordamos, ¿no? Igual que las resistencias. Entonces, podemos poner J2000 más por 2000, ¿vale? Vamos a calcular este equivalente. Ahora lo borramos. 2000 por J2000 y dividido entre 2000 más J2000, ¿vale? En vez de kiloohmios ya están ohmios. ¿Esto qué será igual? Si lo calculamos, ¿vale? Podemos calcularlo con la calculadora en modo complejo, ¿vale? Nos dará 1000 más J1000, ¿vale? Entonces eso es lo que tenemos aquí. 1000 más J1000. Bien, voy a borrar esto, ¿vale? Para que no nos moleste aquí, esto lo quitamos. Y esta pues seguirá siendo la misma, ¿no? Menos J, voy a poner J1000 ohmios, ¿vale? Bien, como están en serie simplemente se suman, ¿no? Entonces 1000 más J1000 menos J1000, J1000 con J1000 se nos va y nos quedará solamente los 1000 ohmios, ¿no? Es decir, podemos decir que la impedancia equivalente, que la voy a poner por aquí, la impedancia equivalente de Thevenin es 1 kiloohmio, ¿vale? ¿Entendido, no? Se suma este 1000 más J1000 menos J1000, nos queda 1000 ohmios, o sea, 1 kiloohmio. Bien. Ahora vamos a hallar el voltaje de Thevenin.
Para ello vamos a borrar esto, para tener un poco de espacio. Ahí. Bien, el voltaje de Thevenin. Perdón, el voltaje de Thevenin no vamos a calcular, estamos haciendo un circuito equivalente de Norton. Entonces vamos a hallar la corriente de Norton, ¿vale? No el voltaje de Thevenin. Dibujamos el circuito tal cual, con sus fuentes, ¿vale? Con sus dos impedancias que tenemos en paralelo. Por aquí otra, y por aquí tenemos los terminales A y B, ¿vale? Pero ¿qué tenemos que hacer? Cortocircuitarlos. De tal manera que la corriente que circula por aquí es la corriente de Norton, ¿vale? Eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, esto ya lo tenemos, que estos son 430 grados en amperios. Tenemos aquí J2000, aquí tenemos 2000 y aquí tenemos menos J1000, ¿vale? En todo ohmios. Volvemos a resolver este paralelo, ¿vale? Que no lo queremos ir para nada, entonces se nos convierte, tenemos la fuente de corriente de 430 grados a amperios. Bueno, que se pone chiquitito, pero ya sabéis cuál es. ¿Vale? Aquí se nos quedará una única impedancia que tendremos ahí, tendremos esta impedancia y por aquí se cerrará el circuito, ¿no? Esta sabemos que es de 1000 más J1000. Esta es menos J1000 y por aquí circula la corriente de Norton, ¿vale? IN. Bien. Entonces, ¿qué nos interesa? Nos interesa saber precisamente esa corriente de Norton, que es la que circula por aquí. Es decir, aquí viene una corriente, ¿vale? Viene una corriente, entonces aquí se divide en otra corriente y aquí se divide en otra corriente. ¿Cuál es esta? Esta es la de Norton, la que viene por aquí, ¿no? Entonces es sencillo, ¿no? Podemos aplicar un divisor de corriente. Voy a subir esto así y podemos aplicar un sencillo divisor de corriente. Porque estas dos, si os fijáis, esta impedancia están en paralelo, ¿no? Entonces, por divisor de corriente, podemos decir que la corriente de Norton será igual a la corriente de la fuente, 430 grados, por la impedancia contraria, es decir, por la que no circula, que es esta de aquí, es decir, por 1000 más J1000, dividido entre la suma de las impedancias. 1000 más J1000 menos J1000. Esto con esto se nos va. ¿Qué nos queda aquí? Nos queda 5,66, 75 grados amperios, ¿vale? Que esa será la corriente de Norton, que lo vamos a poner por aquí. Corriente de Norton, 5,66, 75 grados amperios. Bien, pero ya lo tenemos calculado, ¿vale? Ya tenemos... voy a borrar todo esto, ¿vale? Para que podamos volver a verlo todo más claro. Bien, ¿qué es lo que nos pedían? Nos pedían allá el circuito equivalente de Thevenin, perdón, el circuito equivalente de Norton, visto de los terminales A y B. Aquí tenemos el circuito equivalente, ¿vale? Ya le tenemos. Pues tenemos la corriente de Norton, que es 5,66, 75 grados, y la impedancia de Thevenin, que es 1 kiloohmio, visto de los terminales A y B, que es lo que nos piden. Pero yo este ejercicio le completaría un poco. ¿En qué sentido? Pues porque la corriente que nos dan está en el dominio del tiempo, no en el dominio de la frecuencia. Aquí tenemos la corriente de Norton, pero en el dominio de la corriente, del dominio de la frecuencia. Entonces, ya que nos dan eso como dato, lo ideal es dar esa corriente de Norton en el dominio el dominio del tiempo. Entonces, voy a poner IN en minúscula, en el dominio del tiempo, será la amplitud, que es 5,66, ¿vale? Por el coseno de que la velocidad angular es la misma, es decir, la frecuencia es la misma, 200t, más el desfase, que son 75 grados, como vemos ahí, en amperios. Y ahora sí está nuestra corriente de Norton que nos pedirían, ¿vale? Como veis, es muy similar a lo que ya vimos en corriente continua, pero bueno, ahora se dificultan un poco los cálculos por el tema de los números complejos, pero bueno, nada que no se pueda resolver con relativa sencillez.
Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo.